Buenas. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Vamos a ver el último tema de la parte de fundamentos de programación en PCI, que son las funciones o también se le llaman subprocesos. Una función básicamente es un bloque de código que realiza una tarea específica y además puede ser llamado desde otras partes del programa. Las funciones pueden dividirse en dos categorías principales. Tenemos, por un lado, las funciones que devuelven un valor y las funciones que no devuelven ningún valor. Las funciones que devuelven un valor son aquellas que realizan una tarea y al finalizar proporcionan un valor que puede ser utilizado en otras partes del programa. Estas funciones son especialmente útiles cuando se necesita calcular algo o utilizar un resultado en múltiples lugares. Vamos a ver un ejemplo sencillo. Tenemos el algoritmo que por lo general es el programa principal y luego por fuera vamos a hacer las funciones. Para definir una función tenemos que usar la palabra reservada función, el nombre de la función, el nombre, y entre paréntesis los parámetros que yo necesito pasar a la función, ¿no? Y luego fin función. Bueno, dentro de de la función, ¿no? Vamos a poner el bloque de código que nosotros queramos usar. Por ejemplo, si nosotros tenemos que hacer una función que devuelve un valor, tenemos que hacer como un cálculo. Por ejemplo, si quiero calcular el área de un triángulo, entonces, por ejemplo, hay que poner el nombre de la variable que yo quiero que se retorne, ¿no?, en la función, y el nombre, vamos a poner un nombre más elegante, digamos, que podríamos llamarle calcular área triángulo, y le pasamos como parámetros o argumentos, también se le llama base y la altura. Recuerden que el área de un triángulo se calcula como base por altura sobre 2, ¿no? Entonces, vamos a definir la variable área de tipo real, como real. Y luego vamos a hacer el cálculo, que es base por altura dividido 2. Bien, la base y la altura la ponemos entre paréntesis, obviamente, porque esto es lo primero que necesito calcular, y después la división. Bien, entonces, ahí definí la función. Vamos a poner un comentario que diga defino la función. Y acá en el programa principal la tenemos que llamar. Entonces, vamos a poner un comentario que diga llamamos a la función. ¿Cómo llamamos a la función? Bueno, con el nombre de la función, ¿no? En este caso es calcular área triángulo, y entre paréntesis le vamos a pasar la base y la altura. Podemos pasarle de ejemplo 5 de base y 7 de altura, ¿no? Pero fíjense que me da un error si yo la dejo así, porque la función en ese caso me retorna un resultado que en este caso es el área, ¿no? Entonces hay que asignarle una variable a esto. Supongamos que la llamemos resultado y ahí está. Vamos a definir esa variable de resultado que va a ser de tipo real, ¿no? Porque la división es de tipo real. Bueno, entonces, luego, por último, vamos a mostrar esa variable resultado. Podemos poner el área del triángulo es resultado. Bien. A la función la llamamos acá. Ahí. Bueno, no se preocupen por esto de ponerle así los números hardcodeados. Esto es un ejemplo muy, digamos, muy básico, ¿no? Es para que ustedes entiendan cómo se define la función y cómo la llamamos, ¿no? Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan ahora. Bien, vamos a ejecutarlo y ahí me dio 17,5. Está bien porque hace 5 por 7, 35. Dividido 2, 17
5, perfecto, está bien. Bueno, esta es una función que en este caso retorna algo, ¿no? En este caso, calculo el área. Bien. Pero dijimos que también puede ser que una función no devuelva nada. En este caso, fíjense que acá le escribí que las funciones que no devuelven valor son aquellas que realizan una tarea también, pero sin proporcionar un valor de retorno. Estas funciones son útiles cuando se quiere realizar una acción específica sin necesariamente calcular un valor. Vamos a ver un ejemplo para que ustedes lo entiendan mejor. Supongamos que tengamos la función saludar, ¿no? Ahí. Y solamente que me muestre el saludo. Le pasamos como parámetro el nombre y acá le podemos poner hola nombre. Ahí. Bien. Vamos a llamarla, que en este caso la vamos a llamar con el nombre saludar. Y entre comillas le vamos a pasar el parámetro, ¿no? Que en este caso podemos poner mi nombre, por ejemplo, Juan. Bien, acá no vamos a definir nada del resultado y esto tampoco. Bien. Entonces, lo primero que va a ir al programa principal, va a ir a la función saludar, pasándole como parámetro mi nombre, y esta va a ejecutar hola Juan, ¿no? Esa es la idea. Y ahí está, perfecto. Bien. Vale aclarar otra cosa, que es el ámbito de las variables. O sea, en programación existen dos tipos de variables, las locales y las globales. Las locales son aquellas que se encuentran dentro de la función, ¿no? Que en este caso sería nombre, ¿no? Porque solo la uso acá. Y obviamente son distintas a las que tengamos en el programa principal. Bueno, y las globales son aquellas que se definen o están declaradas en el algoritmo principal, ¿no? Y se pueden usar en todo el programa. Esa es la diferencia con las locales. Las locales solamente me va a servir para usarlas solo dentro de la función. Bien, esa es una aclaración que le quería hacer. Bueno, le quiero mostrar los ejercicios que les preparé. Son muy interesantes para practicar un poquito funciones. El primero dice, ingresar 10 números en un arreglo, calcular su promedio y mostrarlo. Bueno. Lo que yo recomiendo, digamos, primeramente es que ustedes hagan el algoritmo primero entero y luego lo dividan por funciones, ¿no? Pero esa es, digamos, esa es mi recomendación, ¿no? Creo que se ve mejor así. Entonces, como nos dice, ingresar 10 números en un arreglo, ¿no? Eso es como venimos haciendo desde siempre, ¿no? Podríamos poner, definir tamaño como entero, ¿no? Acá podemos poner tamaño igual a 10. Y tendríamos que cargar el arreglo, ¿no? ¿Cómo cargamos el arreglo? Con un para ahí, desde 0 hasta el tamaño menos 1, con paso 1, hacer. Bien. Vamos a definir el i como entero. Bueno, y acá hay que mostrar
por ejemplo, sin saltar, así lo escribimos todo al lado, sin saltar. Vamos a poner ingrese un número en la posición y lo leemos, el vector en la posición i. Bien. Vamos a declarar el vector, ¿no? Como siempre vemos, que ponemos dimensión, vector y tamaño. Bueno. Bien. Entonces, ya hicimos la carga de los 10 números del arreglo. Ahora lo que tendremos que hacer es calcular el promedio, ¿no? Entonces, lo podemos hacer dentro de esto y podemos crear una variable que diga suma, le asignemos suma más el vector en la posición i. ¿Se acuerdan que el promedio era la suma, ¿no?, de los números dividido la cantidad total? Bueno, ahí ya con eso ya tenemos la suma. Vamos a definir el vector y la suma como números reales, ¿no? Suponiendo que sean reales, acá no me lo dice en el ejercicio, pero bueno. Y luego tendremos que calcular el promedio, ¿no? Promedio la suma, como siempre, la ponemos en 0. Ahí. Podríamos preguntar si el tamaño, para no tener problemas con los ceros, la división por 0, si el tamaño es mayor a 0, entonces, bueno, vamos a calcular el promedio. Promedio es suma dividido el tamaño, ¿no? Ahora, si es menor o igual a 0, lo ponemos en 0 el promedio. Bien. Bueno, y ahora tengo que mostrarlo. Bueno, entonces podemos poner, escribir el promedio es promedio. Podemos dejarle dos decimales, como siempre hacemos, con trunc, con la función trunc, por 100 dividido 100, ¿no? Si le dejamos dos decimales. Bien, bueno, creo que sería todo. Esto está hecho sin funciones por ahora. Ahora después lo vamos a hacer con funciones. Por las dudas, vamos a poner el promedio también en 0. Y listo. Bien, espero que no haya ningún error. Bueno. Bien, vamos a ingresar 10 números, del 0 al 9, ¿no? Bien. Bueno. El promedio es 5.8. Vamos a calcular eso, por las dudas. Si está todo bien, 2 más 5 más 6 más 7 más 8 más 10 más 1 más 5,5 más 8.9 más 4.6. Bien, la suma es 58 dividido 10, 5,8. Perfecto, está muy bien. Bueno, ahora sí, lo nuevo. Tenemos que hacer con funciones, ¿no? El ejercicio. La pregunta de usted que me pueden decir es, ¿qué aplico funciones acá? ¿Cómo lo aplico? Bueno, podemos hacer una función para cargar el vector, ¿no? El arreglo. Después podemos hacer otra función para, por ejemplo, calcular el promedio, ¿no? ¿Ahí? Bueno,
vamos a hacer eso. Vamos a hacer una función para cargar el arreglo, por ejemplo, cargar arreglo, y le podemos pasar como parámetro el tamaño y el vector. Y para que no sean las mismas variables, vamos a ponerla así, ¿no? Vec, tam y vec. Así como verán que lo del ámbito es la variable, ¿no? Que solamente voy a usar ahí, adentro de la función, esas dos variables. Bueno, vamos a recorrerlo, o sea, bueno, vamos a copiar y pegar básicamente porque es esto. Acá la suma no la vamos a hacer, bueno, eso lo vamos a hacer en la otra función de cálculo del promedio. Vamos a definir y como entero, y acá en vez de vector vamos a ponerle vec, y en vez de tamaño vamos a ponerle tam. Bueno, y acá vamos a llamar, esto no va más, y vamos a llamar a la función, ¿no? Cargar arreglo. Bien. Con los parámetros tamaño y el vector. Bien. Esta función, como verán, no devuelve nada. O sea que no tengo que asignar a nada. Bueno. Bien. Luego podríamos hacer la función para calcular el promedio. Entonces, ese sí me va a retornar el promedio, obviamente. Entonces, vamos a poner función promedio. Vamos a suponer que la llamemos calcular promedio. Y le paso el tamaño y el vector. Bien. Vamos a poner esas dos variables ahí. Esto tenemos que recorrer para hacer la suma, ¿no? Entonces, en vez de hacer esto, vamos a hacer la suma. Suma es suma más el vector en la posición y. Bueno, vamos a definir todas las variables. Definir y como entero. Definir suma promedio como real. Y vamos a hacer este sí. Ahí. Ahí. Y ahí tenemos ya que nos va a retornar el promedio, ¿no? Bueno. Ahora tenemos que llamar. Esto ya no lo vamos a armar. Ahí. A la función esa, calcular promedio. Y le vamos a pasar el tamaño y el vector. Y como devuelve un valor, o va a retornar un valor, la función la tenemos que asignar. Por ejemplo, resultado. Bien. Esto es de tipo real también resultado. El promedio es de real. Y luego la mostramos, el promedio. Bueno, creo que eso sería todo. ¿Vieron cómo está más modularizado, digamos, que se le dice? O reutilizado, por ejemplo. Porque yo llamo siempre las funciones, ¿no? Como verán, y lo puedo llamar cuantas veces yo quiera. Eso es lo bueno que tiene. Bueno. Creo que no me falta más nada. Bueno. Vamos a probar esto.
Perdón. Me faltó definir la variable que no es tamaño, fíjense, es tam. Y acá también. A ver si hay otra. Bien, ahora sí, creo. 20, 90, 740, 150, 320, 6. Perdón. Es promedio. Perdón, no, acá no es así. Esto es resultado. Claro, porque el promedio ya no lo tengo más ahí. Bien, acá vamos a poner. Llamamos a la función cargar arreglo. Llamamos a la función calcular promedio. Para hacerlo rápido. Sí, bueno. Vamos a probar. 1, 2, 3. No lo sumé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 55. Dividido 10, 5, 5. Perfecto. Bien. Bueno, ahí lo tienen. Con dos funciones es suficiente en este ejercicio. Bien, pasamos al segundo ejercicio. Dice, escribir el número de palabras a ingresar y mostrar el número de caracteres de cada palabra. En este caso, por ejemplo, tendríamos que ingresar, ¿no?, la palabra. Luego la tendríamos que contar. ¿Se acuerdan? Hay una función en PCIN que se llama de longitud, ¿no?, que es esta, longitud, ¿no?, y me va a contar cuántos caracteres tiene, ¿no?, la palabra. Por ejemplo, Juan. Acá vamos a poner contar. Ahí. Ese es un ejemplo para que usted lo entienda. Podemos poner definir contar contador de caracteres como entero, que sería contador de caracteres, y vamos a mostrarla. Ahí me tiene que decir 4, ¿no? Contador de caracteres. La palabra tiene caracteres. Vamos a ejecutar esto. Ahí está. La palabra tiene 4 caracteres. Perfecto. Bien. Vamos a leerlo. Podemos poner ingrese la palabra. Palabra. Acá le vamos a tener que pasar la palabra, ¿no? Palabra. Bien. Pero eso, fíjense lo que va a pasar. Va. Falta definir eso.
Vamos a definir palabra como cadena, ¿no? Porque es un string. Bueno. Supongamos que ponga hola 4 caracteres. Muy bien. Pero acá me dicen el número de palabras, que ahí yo nunca lo estoy ingresando. Bueno, que me va a salir para iterar, ¿no? Entonces, acá vamos a iterar, lo podemos hacer con un para, ¿no? Iterar hasta para procesar cada palabra, ¿no? Cada palabra. Lo puedo poner para desde 1 hasta el número de palabras. Ahora vamos a definir esa variable con paso 1 a hacer. Esto puedo poner, va adentro. Ahí. El número de palabras lo vamos a tener que ingresar por teclado. Vamos a poner ingrese el número de palabras. Vamos a leerlo. Ahí. Y la vamos a tener que ingresar. Número de palabras. Ahí. Bien. Acá estamos. Lo estoy escribiendo para que se entienda mejor. Estamos solicitar al usuario que ingrese una palabra. Y acá contar la cantidad de caracteres en la palabra, ¿no? Bien, y acá vamos a mostrar el número de caracteres de la palabra. Bien. Fíjense, a ver, vamos a ejecutarlo. Ingrese el número de palabras. Por ejemplo, vamos a ingresar 2. Perdón. Siempre me falta algo. Me falta definir la variable i. Ahí. Y acá podemos poner ingrese la palabra i. Y ahí. Bien, vamos a ponerle 2. Ingrese la palabra 1. Vamos a ponerle hola. Ahí tiene 4, perfecto. Y acá vamos a ponerle mundo. Este debe decir 5. Ahí está, perfecto. Muy bien. Espero que se haya entendido. Ahora lo vamos a hacer con funciones, ¿no? Entonces, podemos hacer una función que me cuente la cantidad de caracteres. Entonces puedo poner función contar caracteres y le pasamos como parámetro el número de palabras. Bien. Lo que sí, obviamente, vamos a hacer dentro de la función es todo el para. Bueno. Y, bueno, hay que definir todas esas variables. Ahí. Esto no. Y en el programa principal, bueno, ingresamos. Esto no va. Esto tampoco, esto tampoco. Ahí. Y vamos a llamar la función. Vamos a la función contar caracteres. Como no devuelve nada a la función, la llamamos normalmente con el nombre. Y entre paréntesis le pasamos el número de palabras. Ahí. Bien. Vamos a juntar esto. Vamos a ponerle 3. Ingresar la palabra 1.
Hola, ¿cómo estás? Tiene 16 palabras, muy bien. Contando también los espacios en blanco, ojo con eso. ¿Qué día es hoy? 15, muy bien. Y me retiro. Chao. 16. Perfecto. Muy bien. Vamos con el ejercicio 3, que dice: ingresar el número de mes sabiendo que el mes de enero corresponde a 1, febrero 2, bueno, y así sucesivamente, ¿no? Luego validarlos entre 1 y 12 y por último mostrar el nombre del mes. Bueno, entonces vamos a definir una variable que diga el número de día como entero, ¿no? Eso es lo que se va a ingresar 1, 2, así, ¿no? Y el nombre del mes, perdón, nombre del día. Perdón, me confundí. No quiero hacer eso. Yo quiero hacer el número del día, así. Va a ser lo más fácil, más corto. Entre 1 y 7, ¿no? Sabiendo que 1 corresponde, sabiendo que el día lunes corresponde a 1, martes a 2 y así, etcétera. Y por último mostrar el nombre del día. Ahí está. Cadena. Bien. Bien. Bueno, acá vamos a tener que ingresar. Ingrese el número de día. Número de día. Ojo que me están pidiendo que lo tengo que validar entre 1 y 12. Entre 1 y 7, perdón. Entonces, eso lo podríamos aplicar con un repetir hasta. De paso lo practicamos. Repetir hasta que esto va adentro. Ahí. Hasta que el número del día sea mayor o igual que 1. Y el número del día sea menor o igual que 7. Bueno, entonces se va a repetir hasta que se cumpla esa condición. Bien. Acá podemos poner una condición que diga si el número de día es mayor o igual que 1 y el número del día es menor o igual que 7, puedo mostrar un mensaje que diga el día es, bueno, y acá tendremos que llamar la función, ¿no? El día correspondiente es nombre de día. Y si no, es que hay un error. Si no, el número de día no existe. Por favor, perdón, acá, ahí, hasta acá. Por favor, ingrese un número entre 1 y 7. Hasta aquí. Bueno. Bien. Acá es donde vamos a poner
tenés un según, ¿se acuerdan que eso lo habíamos visto antes? Según el número de día, hacer poníamos caso 1, nombre de día es lunes. Bien, vamos a copiar y pegar porque eso es muy parecido a los demás. Caso 2, martes. Caso 3, miércoles. Caso 4, jueves. 5, viernes. 6, sábado. Y 7, domingo. Bien. Bueno. Ahora lo vamos a hacer con funciones, no se preocupen. Bien. Ingreso el número de día. Vamos a poner 1 es lunes. Perfecto. Vamos a ingresar 7, domingo. Bien. ¿Y qué pasa si ingreso 1, 8? El número del día no existe. Por favor, ingreso un número entre 1 y 7. Y me pide otra vez el número del día, ¿no? Vamos a ingresar otro que no exista. 10. Otra vez me lo pide. Perfecto. Hasta que ingrese algo bien. Entonces, 2, martes. Perfecto. Y termino. Muy bien. Está bien hecho el programa. Ahora lo tenemos que hacer con funciones. Vamos a hacer una función que me calcule el día, ¿no? Con el según. Vamos a poner una función que me diga el nombre y la podemos llamar función calcular día, semana. Y le pasamos el número. Definir. Entonces vamos a definir nombre como cadena y vamos a hacer esto. Ahí. Acá es el número. Perdón. Fin según me faltó. Fin según. Ahí. Bueno, esto no va. Y fíjense que esta función me va a retornar algo, ¿no? Entonces voy a tener que asignar. Podemos poner nombre, día. Y vamos a llamar a la función calcular día de la semana. Y le pasamos el número del día, ¿no? Número, día. Bien. Bueno. Bien. Vamos a ingresar un 99. Perfecto, no existe. Un 4 es... ¿cómo que no? ¿Cómo que no está? Nombre... Perdón, acá es... vamos a ponerle nombre a todos, ¿no? Entonces nombre, 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 nombre y nombre. Ahí está. 4, jueves, perfecto. Ahora sí. Bueno. Muy bien. Espero que se haya comprendido el ejercicio. Vamos a pasar al cuarto que dice realizar un menú de opciones para calcular los perímetros del cuadrado, rectángulo, triángulo y pentágono. Bueno, eso tendríamos que primero mostrar todo el menú, ¿no? Todo eso, como se acuerdan que yo hice un ejercicio anteriormente así. Podemos poner menú
de opciones para calcular los perímetros. Vamos a subrayarlo. Y la opción A es cuadrado. Esto vamos a copiar y pegar. C, D. B, C, D. Esto es rectángulo, triángulo y pentágono. Y vamos a poner una opción de salir, ¿no? Que sería la E. Salir del menú. Bien. Bien. Esto lo podríamos hacer con una función, obviamente toda esta parte, ¿no? Que sería la del menú de opciones. Vamos a ver si funciona. Bien. Eso es lo que quería que me muestre por ahora. Entonces, acá podríamos definir una función que la llame, por ejemplo, menú de opciones y que no va a devolver nada. Bueno, vamos a copiar y pegar. Ahí. Y ahí. Y la llamamos menú de opciones. Ahí. Bien. Luego de esto tendríamos que ingresar la opción. Bueno. Pero todo lo podríamos hacer con un... También repetir hasta, ¿no? Hasta que la opción sea la E de salir. Entonces puedo poner... esto también me lo va a tener que repetir. Repetir hasta que... Ahí. Vamos a definir una variable que la llame OPC de opción como carácter, ¿no? Entonces, hasta que la opción sea igual a E. Ahí. Bien. Entonces, ¿qué quiero que repita? Bueno, vamos a ingresar la opción. Ingrese la opción. Vamos a leerla. Leer OPC. Dejamos otro espacio. Así se vería mejor. Bueno, y tenemos que hacer cada caso, ¿no? Con un según, como hicimos antes, ¿no? A, B, C. Bien, entonces, vamos a poner según opción hacer. Caso A. Tendremos que calcular el perímetro al cuadrado, ¿no? Entonces, podríamos hacer una función directamente ya que me devuelva eso. Entonces, función calcular perímetro cuadrado. Que en este caso sí voy a devolver algo. Vamos a ponerle así de resultado y no le vamos a pasar nada. El perímetro en cuadrado se calcula como lado por 4, o sea que tenemos que ingresar el lado. Vamos a definir una variable que la llamemos lado y res como real. Ingrese el lado del cuadrado. Vamos a leerlo. Leer lado. Y el resultado es lado por 4. Muy bien. Bueno, acá la vamos a llamar a la función. Vamos a ponerle a la variable resultado y vamos a llamar a calcular perímetro cuadrado y no le vamos a pasar nada, así. Y luego hay que mostrarla, esa variable. El perímetro del cuadrado es resultado. Bien.
Bueno, vamos a hacerlo hasta ahí. Luego vamos a hacer otros casos. A ver qué les va apareciendo. Siempre me gustan los menús de opciones. Entonces, vamos a probar con la E, a ver si sale. Bien. Vamos a ponerle acá un mensajito al final. Que diga... así nos damos cuenta que salió. Podemos poner ha salido del programa. Entonces, ingresamos perfecto, salió del programa. Vamos a ingresar la opción A, que es la que solamente hicimos ahora. Ay, perdón, me faltó definir la variable resultado, ¿no? Acá definir resultado como real. Ahí. Bien. Entonces, ingresa al cuadro. 4. Bien. Perfecto. El perímetro del cuadro es 16 porque hace 4 por 4. Muy bien. Y otra vez me presenta el menú de opciones, que es lo que yo quería. Por él repetir hasta, ¿no? Bien. Bueno, ahí puedo seleccionar cualquiera, menos la B, C y D, porque no la hice. Entonces vamos a salir y vamos con la B, que es muy parecido. Nada más tiene otro cálculo. Vamos a poner acá B. Acá vamos a ponerle calcular perímetro rectángulo. El perímetro del rectángulo es... Y vamos a tener que hacer la función esa. Rectángulo. Bien. El perímetro de un rectángulo lo podemos definir como 2 por la base más la altura. Entonces, vamos a definir la base, la altura y res como real. Bien. Ingrese la base, vamos a poner, ingrese la base del rectángulo. Base. Esto no va. Ingrese la altura. Leemos la altura. Y ahora sí vamos a calcularlo. Sería 2 por... Y entre paréntesis la base más la altura. Muy bien. Bien. Ese sería el rectángulo. Vamos con el triángulo. A ver. Es la C. Acá vamos a ponerle triángulo. El perímetro del triángulo es... bueno, vamos a la función. El perímetro del triángulo es la suma de los 3 lados, nomás. Que sería triángulo. Y las variables serían lado 1, lado 2 y lado 3. Y res, como siempre. Bien. Podemos poner ingrese el lado 1 del triángulo. Ahí. Vamos a leer la variable lado 1. Ahí, lado 2 y lado 3. Y vamos a calcularlo. Lado 1 más lado 2 más lado 3. Muy bien. Y vamos al último, que es que es el pentágono. Ahí. Acá sería pentágono. El perímetro del pentágono es... Y vamos a hacer la función.
el perímetro del pentágono se calcula la longitud del pentágono por 5. Entonces, vamos a poner una variable que la llamemos long, de longitud, y res. Acá vamos a poner long. Ingrese la longitud del pentágono y el cálculo es la longitud por 5. Bien, ahora tendremos que hacer el caso E, ¿no? Podemos poner caso E, que sería un escribir, por ejemplo, que muestre ha salido del programa. Este no hace falta, porque ya lo puse ahí. ¿Y qué pasa si no es ninguna de estas opciones, no? Si no es A, B, C o D, bueno, habría que poner de otro modo. Y vamos a mostrar un mensaje al usuario que diga opción no válida, por favor ingrese una opción válida. Y acá le podemos poner A, B, C, D. Bien. Bueno. A ver. Vamos a probar la parte B. Ingrese la base del rectángulo 4, la altura 5, es 18. ¿Por qué? A ver. Si habíamos dicho que es base más altura, o sea, 5 más 4, 9, por 2, 18. Perfecto. Vamos a probar la opción C, el triángulo. Ingresa el lado del triángulo 1, 10, el lado 2, 20 y el lado 3, 30. El perímetro del triángulo es 60, está bien, porque era la suma de los 3. Y vamos a la opción D. Ingresa la longitud del pentágono, por ejemplo 8. Y el perímetro del pentágono es 40, está bien, porque 8 por 5 es 40. Excelente. Vamos a ingresar una opción que no esté entre esas 5, a ver qué pasa. Ahí, opción no válida, por favor ingrese una opción válida, A, B, C o D. Bueno, vamos a ingresar E de salir y listo, ha salido el programa, perfecto. Eso es lo que quería. Bueno, muy interesante, ¿no? Buenísimo. Y les tengo el último ejercicio, ¿no? Así ya terminamos, bien completito. Y el último era de matriz, como debería ser. Dice, ingresar una matriz de números enteros, donde las filas y las columnas las ingrese el usuario. Las filas y la columna deberán ser validadas para que sea mayor que 0. Y al final obtener el número mayor ingresado. Bueno, entonces, como ya somos expertos en funciones, podemos hacer una función que cargue la matriz, ¿no? Y otra función para que me calcule el número mayor. Bueno, entonces, función cargar matriz. Acá le podremos pasar las filas, las columnas y la matriz, propiamente dicha. Bueno, vamos a recorrerla como siempre hicimos, para ir de 0 hasta filas menos 1 con paso 1 hacer. Y se acuerdan que eran dos para que usábamos para las matrices, para recorrer las filas y las columnas. Entonces podemos hacer para J desde 0 hasta columnas menos 1 con paso 1 hacer.
vamos a poner sin saltar, ingrese un número entero en la fila y columna J. Leer matriz en la posición IJ, ¿no? Y J, que son fila y columna. Bien, bueno, ahí ya hicimos la carga de la matriz. Acá la podríamos... podríamos hacer la función para que nos calcule el número mayor, ¿no? Entonces, ese sí nos va a tener que retornar algo. Entonces, función número mayor. Y el número le podemos poner calcular mayor número. Y lo mismo. Le vamos a pasar las filas, las columnas y la matriz. Ese número mayor, la primera vez va a tener la matriz en la posición 0, 0. ¿No? Y tenemos que recorrer, ¿no? Como hicimos acá, básicamente, pero no va ni el escribir ni el leer. Entonces, vamos a copiar y pegar. Esto no va y pues ¿se acuerdan que nosotros hicimos ya ejercicios con números para calcular cuál es el mayor de los números ingresados? Entonces puedo poner, es un sí, en la matriz, en la posición IJ, es mayor que el número mayor. Entonces, lo que hay en la matriz IJ se lo pasamos a ese número mayor. Ahí. Bien. Bueno, ahí estaría las dos funciones hechas. Bien, vamos al programa principal. Acá sí tenemos que ingresar las filas y las columnas, ¿no? Y las tenemos que validar, porque eso es lo que nos pedía, ¿no? Deberán ser validadas para que sean mayor que 0. Bueno, hay dos formas de validarlo. Lo podemos validar con un mientras, con un repetir hasta. Bueno, yo en este caso, como no hice mientras, como no apliqué mientras en este ejercicio, lo podemos aplicar ahora, ¿no? Entonces, vamos a ingresar primero las filas. Ingrese el número de filas sin saltar, leer filas. Acá vamos a definir filas, columnas, matriz y resultado como entero. Bien, hay que validar esas filas, ¿no? Como te dije, podemos aplicar un mientras que la fila sea menor o igual que 0, hacer si es menor o igual que 0 es un error, ¿no? Entonces vamos a mostrar error, ingrese un número de filas válido mayor que 0. Y acá es lo mismo, ¿no? O sea, tenemos que leer otra vez todo esto y lo metemos dentro, porque si no es un bucle infinito. Vamos a volver a leer el número de filas. Bien. No, todo lo mismo tenemos que hacer para el número de columnas. Entonces, acá sería, vamos a leer las columnas. Ingrese el número de columnas. Mientras que la columna sea menor o igual que 0. Ingrese el número de columnas. Ingrese el número de columnas. Y vamos a leer las columnas. Muy bien.
Acá tenemos que definir la matriz, ¿no? Como la dimensión, matriz de filas, columnas. Luego vamos a llamar a la función cargar matriz y luego calcular el mayor número, ¿no? Entonces cargar matriz. Vamos a pasarle filas, columnas y matriz. Bien, como no hay que retornarle nada, se que deja así. Al calcular número mayor, ahí le pasamos lo mismo. Filas, columnas, matriz. Y este sí va a retornar un resultado, entonces vamos a ponerle resultado igual a eso. Y hay que mostrar ese resultado. El mayor de todos los números ingresados es resultado. Y ahí terminaríamos. Si no me da ningún error. Bueno, cargamos, calculamos el mayor, ingresamos, validamos, definimos la matriz, llamamos a ambas funciones y mostramos el mayor luego. A ver. Bien. Ingresa el número final. Vamos a poner 2 y el número de columnas 2 también. Ay, perdón, bueno, acá me faltó definir la variable, ¿no? Y j como entero. Y acá también. Ahí. Y el número mayor. Bien, espero que no me falte nada ahora. 2. Bien, ahí está. Ingreso un número entero en la fila 0, columna 0, 1, 0, 1, 2, 1, 0, 3, 1, 1, 4. Y me tiene que decir el número mayor es 4. Perfecto, muy bien. Ahora, vamos a ingresar números que sean 0 o menores que 0, ¿no? ¿Se acuerdan que yo esto lo validé? Menos 1, perfecto. Error, ingresa el número de fila mayor que 0. 0, también. Bueno, vamos a probar con el número de columnas. Menos 3, perfecto. Un error, 0, también. Y pongo 5. Bueno. Pero funciona muy bien. Eso es lo que quería que vieran. La validación funciona. Esto, los mientras. Bueno, eso sería todo con PCInt. Espero que les haya gustado toda la parte de programación básica. Digamos, ya con los lenguajes de programación ya es otra historia, pero bueno, yo le di los fundamentos. Ya en los próximos videos que voy a hacer voy a hablar un poco de base de datos. Vamos a hacer videos de eso, videos tutoriales. Así que, bueno, espero que les haya gustado, que se suscriban, que le den like. Así que, bueno, que tengan un gran día, chicos. Saludos.